al cabo le estuve pidiendo a Dios que me dé un mensaje, ¿verdad? Pero anoche, y pues no, hasta hoy en la mañana Dios pues en su misericordia pues me abrió un poquito el entendimiento para traer algo que compartir, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que sea para honra y gloria de Dios Todopoderoso. Sabemos que nosotros, si Él no nos abre el entendimiento, pues la verdad es que estamos mal, ¿verdad? Porque definitivamente Dios es el único que puede abrir nuestro entendimiento de la Escritura, porque de lo contrario leemos y pareciera que como que no entendemos, ¿verdad? O sea, pero traer un mensaje, pero bueno, con la ayuda de Dios, yo le digo, Señor, no lo voy a estudiar mucho, le digo, porque si no me voy a confundir. Ya estando ahí, tú no me tienes que dar palabra. Tú me tienes que dar palabra, le digo, porque a veces uno piensa, ¿verdad? ¿Qué decir? Pero ya en el momento de la hora, pues ya no le sale a uno lo que ha meditado, ¿verdad? Entonces, pensando en la palabra que él dice, que en el momento dice, no penséis en qué decir, dice, ni cómo debes de hablar, dice, pues en su momento yo os daré palabra, la cual no podrán resistir, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, pues, confiando en esa palabra, ¿verdad? Pues yo me atrevo, ¿verdad? A traer un mensaje y compartirlo con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Para los que van a ver, yo estoy subiendo los mensajes a YouTube, ¿verdad? Para que cada vez haya más personas que se edifiquen, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que para Dios no es imposible tocar el corazón de una persona, sea por muchas palabras o por pocas. Como dijo Jonathan, ¿verdad? Dijo David, para Dios no es imposible salvar a Israel, dijo, con muchos o con pocos, ¿verdad? Y así es en estos tiempos también. Para Dios no es imposible tocar la vida de una persona específica, sea por mucha palabrería o por pocas. Dios va a hacer su obra conforme a Él le place. La palabra de Dios dice que Dios envía su palabra a quien Él quiere, dice, y hace como ella quiere y no vuelve atrás vacía, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Entonces sabemos que una persona va a ser tocada con estos mensajes, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo 14, 22. A ver qué Dios nos tiene aquí preparados, ¿verdad? Siempre también yo les pido sus oraciones a ustedes, porque Dios vaya abriendo la mente también, porque también dice la palabra, ¿verdad? Los unos por los otros, ¿verdad, amados hermanos? Y pues estamos en la visión, yo creo, todos, ¿verdad? Pues de lo contrario no estaríamos aquí. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en Mateo 14, 22, bendito sea el Señor. Decimos amén, amén cuando lo tenga, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 14, versículo 22, para los que quieran anotar las citas, ahí están las citas, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Te vamos a leer una palabra aquí del tema que tiene este mensaje, aleluya, gloria a Dios, con la ayuda de Cristo.
es dudas que ciegan el entendimiento de un cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estudiar aquí, ¿verdad? Como pueden sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estudiar aquí. Hay mucha enseñanza, amados hermanos. Aquí pues nos habla de la fe, nos habla de, aleluya, gloria a Dios, tempestades, miedo y todo esto, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar sobre ciertas áreas donde un cristiano, aleluya, gloria a Dios, aunque vayamos con Cristo, estamos seguros que estamos con Cristo, por fe nosotros declaramos, Señor, que el Señor Jesús siempre está con nosotros, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, pero por momentos, siempre, hasta en los más grandes hombres de la Biblia, siempre hubo un momento en que dudaron, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Definitivamente en el camino del cristianismo siempre llega aquel pajarito, ¿verdad? Aquel flechazo, aquel dardo, ¿verdad? Aquella duda que nos puede hacer en alguna manera desmayar, ¿verdad? Y si Cristo no está ahí, pues obviamente nos hundimos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero sabemos, ¿verdad? Que Dios es misericordioso y Él pues no va a dejar que nosotros nos hundamos, ¿verdad? Quizás en la desesperación, mayormente en estos tiempos la gente está desesperada, están sin trabajo, las rentas no esperan, el estómago quiere comer, los hijos piden comida y pues de alguna manera llega el momento de la duda, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y a veces pues nos deprimimos en situaciones como esas, ¿verdad? Gloria a Dios, pero aquí hay una palabra, aleluya, gloria a Dios, que dice que Pedro dice que mandó, primeramente dice que estos hombres sabían quién era Cristo, ¿verdad? Ellos conocían a Cristo, andar con ellos estaban ahí todo el tiempo, aleluya, gloria a Dios, pero había algo que a estos hombres les faltaba todavía. No conocían a Cristo bien, no sabían, o sea, no habían creído a su palabra, tenían dudas de Él, ¿verdad? Porque dice que lo confundieron hasta con un fantasma. O sea, para que uno confunda a una persona que andaba con Él por un lapso de tiempo, pues definitivamente tiene que estar bastante desconectado uno, ¿verdad? De aquello, como para confundirlo, ¿verdad? Con un fantasma, ¿verdad? Entonces podemos ver que estos hombres eran hombres que andaban con Jesús muy apegados, tenían comunicación, se amaban, andaban pendientes de Él, iban y venían con Cristo, mas sin embargo, viendo la tempestad en la que estaban, viendo aquello, pues se sorprendieron, o sea, no habían creído todavía a Jesús, Él les faltaba. Aleluya, gloria a Dios. Se vieron solos por un momento, estaban en la barca ahí, ¿verdad? Pero se sentían solos. Pues de repente se les aparece Jesús ahí, ¿verdad? Ellos dicen que tuvieron miedo y exclamaron un fantasma. Pues digo yo, bueno, pues ¿en qué estaban estos hombres, verdad? Como para mirar a Cristo como un fantasma, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esto es lo que nos dice Jesús ahora, ¿verdad? Tened ánimo, yo soy, dice, no temáis. O sea, Cristo en este momento está lo mismo, ¿verdad? Está, porque gracias a Dios, pues quizás no todos estamos pasando circunstancias difíciles, ¿verdad? En este momento extremadas, ¿verdad? Pero hay personas que sí lo están. Hay personas que definitivamente están dudando ahorita de cómo van a salir de esta, aleluya, gloria a Dios. Están pensativos. Mucho pueblo cristiano está pensativo. Quizás digo yo no estoy pensativo porque gracias a Dios no estoy en la circunstancia, pero sí considero, ¿verdad? Ciertas personas que sí están en estas circunstancias. Pero hoy Jesús les dice o nos dice, ¿verdad? Tened ánimo, dice, yo soy, no temáis. Entonces respondió y dijo, entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dice. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro, dice, de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, vemos nosotros que el miedo es peligroso, nos puede hundir. Nosotros dudamos de quién es el que nos dice ven, ¿verdad? Porque nosotros alguien nos dijo ven, por eso somos lo que somos ahora. Pues, solitos no venimos. Nosotros no éramos capaces de encontrar a Jesús en la vida que llevábamos antes. Él nos dijo ven, y venimos. Pero nos vemos
en una circunstancia que la duda puede hacer que nosotros nos hundamos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, Pedro dice que andaba sobre las aguas, ¿pero qué? Donde miró las circunstancias, cómo estaba el viento, dice que le vino ¿qué? La duda. Y esa duda estaba haciendo que Pedro perdiera aquella visión en quién le había dicho, ven. Se le olvidó quién fue el que le dijo, ven. Sino que lo que miró él fue la tempestad. Eso fue lo que él miró, no, ya se le olvidó Jesús. ¿Verdad? Entonces, vemos a este hombre, ¿verdad? Dudando. Y no solo Pedro. Esto pasó, pues, en la mayoría de los hombres de la Biblia. Podemos considerar también la vida de los apóstoles, porque no fue solo Pedro. En Lucas 24 tenemos otro pasaje, ¿verdad? De donde estos hombres, a pesar, como les digo, eran hombres, no cualquier hombre, eran hombres verdaderamente que habían creído en Jesús. Eran hombres que estaban seguros quién era Jesús, quién fue el que les había dicho ven, de quién habían recibido ese llamado. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Estaban seguros. 24 días. Dice la palabra de Dios. Dice, eran María Magdalena, dice, y Juan, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura, dice, las palabras de ellas, y no las creían. No creían lo que les había dicho, ¿verdad? O sea, ellos fueron a darle la noticia, ¿verdad?, de que Jesús había salido de la tumba. Y ellos sabían que Jesús ya se los había anunciado, creo que en Mateo 16, 21, por ahí él les había anunciado ya que le era necesario, dice, que el Hijo del Hombre fuera torturado, maltratado, dice, pero al tercer día resucitará. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Se les olvidó, número uno, con quién andaban, se les olvidó, perdieron ¿qué? Su fe, perdieron la fe, perdieron la confianza en Cristo, y entró ¿qué? La duda, ¿verdad? Dice que dudaron de estas verdades, ¿verdad? Dice más, pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, dice, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. O sea, Dios a veces tiene que hacer algo más grande en nosotros para que nosotros creyamos, ¿verdad? Porque a veces andamos con Cristo, pero no creemos a profundidad, o sea, no lo hemos visto, pues, no sabemos realmente quién es Cristo. Lo hemos oído, andamos con Cristo, pero nuestros ojos espirituales están cegados, ¿verdad? No tenemos aquella visión, no podemos identificar realmente quién es Cristo. Nos falta muchísimo todavía, y no lo digo por mí mismo, sino por todos, porque yo creo que estos hombres eran mucho mejores hombres realmente, unos hombres, como dicen, ¿verdad?, de hueso colorado. Mas sin embargo estos hombres dudaban. ¿Cómo estaremos nosotros entonces? Yo no me comparo con Pedro, yo no me comparo con Juan, ni con Felipe, ni siquiera con Jacobo, como Bartolomé, creo que se llama uno, que ni siquiera se mencionan en la Biblia, ni con ellos me comparo yo. ¿Por qué? Porque estos hombres dicen que levantaban enfermos ahí. Levántate en el nombre de Jesús. Y se levantaban. Resucitaban muertos. Echaban fuera demonios. ¿Y nosotros? No hemos podido echar ni uno. Yo lo digo por mí mismo. Y no porque la autoridad no la tengamos. El Señor dijo, aquí os doy autoridad, dices, sobre espíritus inmundos. En mi nombre se echarán fuera espíritus inmundos. En mi nombre sanarán enfermos y levantarán muertos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos todavía faltos de visión. Nos falta visión todavía. Nos falta conocer más a Cristo. No entendemos muy bien el asunto todavía. Estamos un poco cegatones en este asunto. Juan 11:39, Mateo 11:3. Es un poco corto el mensaje que traigo, hermanos, pero lo importante es
participar del pan, ¿verdad? De algo que Dios nos trae, ¿verdad? Este día, y meditar un poco, ¿verdad? En lo que es el conocer a Cristo. Realmente andamos con Cristo, pero realmente le conocemos. Realmente ya tuvimos ese encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo. ¿Qué nos falta entonces a nosotros todavía? Mateo 11. Amén. 11:3. Dice, vamos a empezar desde el 1, amados hermanos, dice. Sí, dice. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué había en Juan allí? Duda. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel, ¿verdad? Cuando Herodes lo mandó a encerrar por confrontarle su pecado, Herodita se enojó tanto y lo metieron a la cárcel. Pero fíjese, Juan el Bautista aquí dice, ¿eres tú el que debía venir o esperamos a otro? ¿Qué se desenfocó? ¿Quién había sido Juan? ¿No había sido el mismo que zambulló a Jesús en las aguas? ¿No fue él mismo el que lo bautizó entre las aguas? ¿Por qué pues ahora duda? No estamos hablando de cualquier Juan ahí, estamos hablando de un hombre, dice, que reconocía a Jesús desde que estaba ¿dónde? En el vientre de su madre. O sea, él desde que estaba en el vientre de su madre ya había reconocido a Jesús. Pero dadas las circunstancias que él se vio encerrado, pues, o sea, él sabía también que había una sentencia. Juan no estaba triste ahí ni desesperado nomás por estar encerrado. Él estaba porque ya había un dictamen en su espíritu. Quizás no lo sabía así físicamente, pero en sus espíritus sabían que Herodes pues no era cualquier hombre. Sabían que tantito los cortaba la cabeza. O sea, él sabía dentro de sí que si Jesús no lo sacaba, iba a terminar muerto. Ahora bien, pues no en todos los casos vemos a Jesús salvando a alguien, ¿verdad? A Pedro vimos que lo salvó, mas sin embargo en Juan nosotros sabemos, ¿verdad?, que él no lo salvó, él murió, él fue decapitado, ¿verdad? O sea, no podemos estar nosotros confiados realmente, y no quiero desanimar a nadie, ¿verdad? Pero es que aquí la palabra lo dice, no en todos llega la mano de Cristo, pero ¿dónde está Juan también? Está en la gloria de Dios Padre y nadie lo puede mover de ahí. O sea, ¿por qué? Porque a él le plació, a Cristo le plació, ¿verdad?, que él le honrara de esa forma, como le honró Pedro, ¿verdad? El mismo Señor Jesús se lo declaró cómo había él de morir, crucificado, cabeza abajo. Entonces no en todos funciona esto, ¿verdad? Por eso no hay que perder el ánimo, perdón. ¿Por qué? Pero aquí el punto principal es la duda. Aquí el tema es la duda que llegó a Juan. O sea, no había entendido bien el concepto de quién era Cristo también, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos un ejemplo en Juan 20:25. Aquí tenemos otro personaje muy importante. Juan 20:25. Dice, otro incrédulo, 24, vamos a darle. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vaya, qué hombre este, mira.
incrédulo. ¿Y andaba con quién? Era de los 12 apóstoles. Era hombre que estaba ahí con Cristo, firme. Él había ya ido a sanar cuando los envió, ¿verdad? Por Samaria y por Judea y todos ellos. Él fue uno de los que regresó regocijado cuando les dijo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, no se nos resisten, contentos, felices. Cuando Jesús les dijo: no os alegréis porque los demonios huyen de ustedes, sino alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Miren quién era este hombre. Pero ¿qué pasó ahí? Le llegó la fe, la duda, perdón. Se le olvidó que Dios les había dicho que resucitaría. Se le olvidó por un momento, ¿verdad? Se distrajo cuando miró que todo estaba contrario, ¿verdad? Ya las cosas no estaban como eran antes, ¿verdad? Él perdió ¿qué? El enfoque. Se descuidó y ya andaba ¿qué? Divagando. Correcto, andaba divagando. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y dice: ¿cuándo estamos, hermanos? Amén. ¿Juan 20, 25 o no? Juan 11, 39, ¿verdad? No, perdón. Juan 20, Juan 20, 25. 25. Dice: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Aleluya, gloria a Dios. En el mensaje del viernes hablábamos, ¿verdad?, de lo que Dios nos manda a creer. No dudemos, ¿verdad? Y no seas incrédulo. Aleluya, gloria a Dios. Sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí le reconoció a Tomás. Hasta entonces le reconoció a Tomás. Hasta allí. ¿Verdad? Señor mío y Dios mío, dice. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Los que somos nosotros? Bienaventurados. ¿Por qué? Porque no hemos visto. No hemos visto, pero hemos creído. Entonces le dice acá, dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Esos somos nosotros, los aventurados, que hemos creído. Gloria a Dios. Pero esto no pasó solo en sus apóstoles, también pasó, aquí vamos a ver otro personaje en Génesis 17, ¿verdad? Génesis 17, como el ser humano en su naturaleza tiende por dudar de Dios. ¿Y por qué se le apareció, por ejemplo, Dios a este Abraham? Que era un hombre verdaderamente fiel a Dios, un hombre, como dice el pastor, ¿verdad?, como plomada de albañil. Mas sin embargo, vemos las circunstancias nosotros y somos incrédulos, porque nos vemos a nosotros mismos, vemos la situación que no está favorable y dudamos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes de pueblos vendrán de ella.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Mire cómo es esta cosa. Hasta bonito hizo Abraham ahí inclinándose en su rostro. Pero dentro de su corazón, ¿qué había? Incredulidad. Había incredulidad. No creyó la palabra de Dios. No sabe. Este hombre le había creído muchas cosas. Pero aquí, cuando vio la circunstancia, él dice que ya era de 100 años y su mujer de 90, estéril. Y no creyó la palabra. Por eso le dice: un hombre de 100 años a tener hijo, y mi mujer de 90, ¿y qué? Se rió y dudó en su corazón, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que la duda aquí, si nosotros continuamos leyendo, vemos que también Dios se enoja en todos estos personajes. Dios se enoja. A Pedro le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Jacob le dijo: incrédulo. O sea, vemos pues que siempre Dios tiene una exhortación a cada uno de nosotros cuando ¿qué? Cuando dudamos. Siempre nos va a exhortar. Y es peligroso. A Zacarías lo dejó mudo cuando no creyó que daría hijo a su mujer también. Cuando vio visión, no traigo ese texto, pero bueno, sale pues que Zacarías no creyó y quedó mudo hasta que el niño nació. Entonces, ¿por qué es importante nosotros predicar la palabra? No hace que un día nos deje mudos el Señor, quizás no mudos físicamente de hablar, ¿verdad? Pero sí una mudez espiritual, en la que definitivamente se nos va todo, ¿verdad? Si cuando nosotros sentimos aquel fuego de querer hacer las cosas y no lo hacemos, corremos el riesgo que se vaya, ¿verdad? Entonces, en Números capítulo 11:1, creo que estoy equivocado. Dice, es 11:11 creo, hermano. Sí, 11:11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo a tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿Dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne, que comamos. No puedo solo soportar todo este pueblo que me ha pesado en demasía. O sea, aquí tenía Moisés una queja. O sea, ya había llegado la duda también. O sea, él conocía positivamente la promesa, ¿verdad? Que él los pasaría a la tierra prometida, ¿verdad? Pero se le vino un tiempo a él demasiado pesado, ¿verdad? Ya no podían con el pueblo. Como llegan estos tiempos ahora, llegamos un momento muchas veces con que el evangelio se nos hace pesado, ¿verdad? Se nos hace pesado muchas cosas en el evangelio. Yo creo que como cristianos nosotros sabemos, cada quien sabe su área, ¿verdad? Donde se nos hace pesado, ¿verdad? Yo no voy a mencionar, porque cada quien sabe el área donde más se nos hace esto pesado. Y queremos muchas veces echarle la culpa a Dios, como aquí se lo estaba echando Moisés a Dios, ¿verdad? Ya le estaba echando la culpa, estaba renegando, estaba reclamándole.
Se me quedó una cita, hermano, no la noté aquí en el cuaderno, pero bueno, yo creo que Dios con esto puede Él darnos un entendimiento, ¿verdad? De qué es lo que estamos, el tema en esta hora. Ahora, la pregunta es ¿cómo reconocer a Cristo entonces? Porque estamos viendo, aleluya, la verdad es que hemos oído de Cristo, como le pasó a Job. Él dice que no haya justo sobre la tierra, ni lo habrá, ni antes ni después de Job, más justo. Sin embargo, si nosotros hemos leído la historia de Job, vemos que en el final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿qué tuvo que pasar Job para que sus ojos pudieran ver a Cristo? Sus ojos espirituales, pues. ¿Qué tuvo que pasar? Tribulación, angustia, perdió sus hijos, su ganado, sus bienes, su mujer lo echó. Tuvo que sufrir una sarna. O sea, tuvo que pasar muchas cosas, ¿para qué? Para que entendiera quién era Cristo. Nosotros no sabemos qué tenemos que pasar. Ojalá y no pasemos mucho, ¿verdad? Pero estamos propensos a pasar una circunstancia difícil, como hablábamos al principio, ¿verdad? Muchos cristianos también nos será difícil ahorita. Muchos. ¿Por qué? Porque hemos oído mucho de Cristo, pero realmente nos falta ¿qué? Conocerle. Nos falta conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el que nos ha llamado? Mateo 16:16. Cuando nosotros llegamos a este punto, nosotros entendemos quién es Cristo realmente. Porque lo hemos oído, mas no lo hemos visto, no lo hemos conocido todavía. Nos falta conocer a Cristo. ¿Quién realmente es Cristo? Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. O sea, convencernos, pues en otras palabras, dentro de nuestro propio corazón, estar 100% convencido. Eso es lo que nos falta, porque a veces vamos por encimita. Y Dios espera de nosotros que 100% nos convenzamos quién es Cristo. Es lo que Él quiere, ¿verdad? Porque nosotros aquí vemos, aleluya, gloria a Dios, muchos creyentes. En esta parte de la Biblia nosotros vemos que hay creyentes. Pero realmente había que afirmar, o sea, decretar aquella palabra, meterla dentro de nuestro corazón, ¿quién es Cristo? ¿Verdad? Tú eres el Cristo. Aleluya, gloria a Dios, dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sí le había conocido. Mientras que los demás aquí, ¿qué? Estaban todos, ¿qué? Como dicen, ¿verdad? Muchos norteados. Nosotros vemos aquí, ¿verdad? Un grupo de personas que decían que quizás era Elías, otros que Juan, algo otro que algunos de los profetas. Mas sin embargo dice que aquí Pedro, ¿qué? Él creyó quién era Jesús. Por eso es que vemos nosotros a Pedro en las Escrituras como un hombre líder, como alguien que lideró, siempre lo vemos al frente de todas las hazañas, de todas las obras que ellos hicieron, de todo el trabajo que hicieron en el ministerio. Pedro fue un hombre que siempre iba al frente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había reconocido, quizás primero que los demás apóstoles, todos creyeron obviamente, ¿verdad? Pero quizás él fue el primero en que creyó, en que pudo ver quién era Cristo con sus ojos espirituales. Juan 1:49. Juan 1:49 dice, respondiendo dice Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto es lo que tenemos que nosotros hacer, confesar y no dudar, porque ellos estaban seguros. Recordemos que hablábamos de la duda, ¿verdad? Que podemos llegar nosotros a dudar, pero estos hombres en cierta forma dudaron, pero llegaron a un nivel en que ya no dudaron, que creyeron realmente quién era, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos para no dudar? ¿Qué hacer? Creer. ¿Quién fue el que nos dice, ven? Creer quién es el que nos ha llamado. Gloria, y no dudar. Dice, respondiendo, dice Natanael, respondió Natanael, dice, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel. Tenemos aquí, por ejemplo, Juan 4:29. También tenemos acá una mujer, ¿verdad? 4:29 dice: venid, vea a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? O sea, que había un poco de duda, pero en cierta forma estaba confesándolo. O sea, ella dudó por un momento, sí, pero dentro de su corazón ya llevaba una seguridad, porque dice que daba testimonio a los samaritanos. Ella dio un testimonio, confesó, dice: vamos a ir a una cita y regresamos a esta hoja, no la pierdan. Juan 20, 28. Yo creo que esta cita ya la habíamos leído. Sí, la habíamos leído, pero bueno, por alguna razón Dios quiere que lo repita. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice, vamos a ver, por aquí tengo algo más anotado, no sé por qué razón. Vamos a ver. Y creyeron, porque va a estar... Oh, perdón, era el 28, sí, el 28. Gloria a Dios, no sé, por alguna razón había anotado esta cita, hermanos, pero es palabra de Dios de todas maneras. Amén. Dice, ¿cómo reconocerlo con más profundidad a Cristo? ¿Cómo podemos reconocer con más profundidad a Cristo? ¿Cómo pueden estar seguros de esos? En Juan 4:39 hay un método que nosotros podemos practicar o poner en práctica para que las cosas cambien en nuestra vida. Dice 4:39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Verdad que si iba segura ella? No iba con dudas como aparentemente se ve acá en el otro versículo, en el 29, ¿verdad? Dice, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rogarle a Dios que se quede con nosotros, que no nos desampare en ningún momento. O sea, como quien en otras palabras puede estar en comunión con Él, rogándole ahí también: quédate con nosotros, Señor, quédate, porque Jesús se va. El Espíritu se puede alejar de nosotros. Eso yo creo que nosotros lo sabemos positivamente, que nosotros, si nos descuidamos, el Espíritu nos abandona, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nos abandona? Va a entrar la duda nos va a hundir, ¿verdad? Entonces dice que ellos le dijeron: quédate con nosotros. Eso dice. Entonces vinieron los samaritanos y le dijeron, y le rogaron, dice, mire, hasta ruegos. Como ya me imagino a aquellos hombres, ¿verdad? Por favor, Jesús, quédate un poquito más, porque él iba a quedar de pasada. Él no iba para allí, él iba de pasada. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para creer en Jesús? Invitarlo, que venga a nuestras vidas y que se quede con nosotros. Cuando nosotros invitamos a Jesús que venga a nuestras vidas y que se queden con nosotros, ¿él qué? Dice que se quedó. Se queda allí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué empieza a producir? ¿Qué? Fe. Aleluya, aleluya a Dios. Por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, no solo de Israel. ¿Por qué ellos se dieron cuenta?
de esto? ¿Por qué se convencieron que Él era el Cristo? Que Él era el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque le invitaron a quedarse con ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Invitar a Cristo? Que se quede con nosotros. Gloria a Dios. En Lucas 24, despacito. Lucas 24, 25, dice, entonces, vamos a leer 15, 16, permítanme. Dice, sucedió que mientras hablaban, dice, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y en el 15 estamos, hermanos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, ¿por qué había esta cegueza en él? ¿Por qué no le podían conocer a Cristo si eran sus discípulos de él? Estos hombres dicen que iban camino a Emaús. ¿Por qué iban camino a Emaús si Dios ya les había dicho, quedaos aquí? Porque Él ya les había dado una orden, quedarse en Jerusalén, que recibirían la promesa del Espíritu Santo. ¿Pero qué? Cuando miraron que Cristo había sido crucificado y sepultado, ¿qué fue? Perdieron la duda, se descarrilaron, tomaron su camino, iban camino a Emaús y no tenían nada que ir a hacer por ahí, porque dice que en esa misma noche se regresaron. O sea, si hubiera sido importante aquello que iban a ir, hubieran continuado su camino. Pero dice que llegando al lugar, le damos continuación en el 25, por ejemplo, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, aquí está el regaño para la corrección, para la duda. Gloria a Dios. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron, dice, a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Miren qué tan importante es andar uno suplicándole a Dios que no se vaya de nosotros, que no nos abandone. Pues es que todos los días nosotros tenemos que decir, Señor, un día nuevo empieza, no me abandones. Que no sabemos nosotros en qué movida nos puede agarrar por ahí un descuido. ¿Y qué? Viene la duda y el hundimiento. Entonces dice que ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y él se quedó con ellos. Gloria a Dios. Y aconteció, dice que estando sentados, dice, con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Hasta qué? Hasta que compartió el pan. ¿Y cuál es el pan? La palabra de Dios, esto que estamos leyendo aquí, ese es el pan. Cuando nosotros invitamos a Cristo a venir a nuestras vidas, Cristo empieza aquí a compartir ¿qué? El pan. Y cuando nosotros empezamos a comer de este pan, entonces ¿qué? Nuestros ojos son abiertos. Pero aquel que no oye la palabra, que es el pan, no come de este pan, está ciego. No puede ver. Anda con Jesús, ha oído de Jesús, sabe quién es Jesús, pero no lo puede ver. ¿Por qué? Porque no está comiendo pan. Gloria a Dios. Entonces le fueron abiertos los ojos, dice, y le reconocieron. Él se paró y se desapareció de su vista. Y aquí esto es maravilloso, miren. Y decían el uno al otro, ¿no ardían nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, yo creo que cada vez que nos hablan las escrituras a nosotros hay algo que nos habla en el corazón, por incrédulos que seamos. Siempre hay algo que arde en nuestro corazón. Cuando nos dicen la verdad con la palabra, a veces no la queremos aceptar, pero ¿en qué? Nuestro corazón ¿qué? Siente esa palabra, ¿verdad que la siente?
Gloria a Dios. Y levantándose a la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Verdad que no tenían nada que hacer por ahí? Nada importante. A veces nosotros dejamos a Cristo o la promesa de Cristo por algo que no tiene importancia, insignificante. Porque esto no si hubiera sido algo importante, no se hubieran regresado. Hubieran quedado allí a que amaneciera y otro día hacían lo que tenían que hacer y volver. Pero no, dice que en la misma hora se regresaron. ¿Qué iban a hacer por ahí estos hombres? ¿Qué es lo que va a hacer el cristiano, digo yo, de estos tiempos fuera de los caminos del Señor? ¿A qué? O sea, no tenemos nada por qué alejarnos de Cristo. En las circunstancias como estos hombres iban tristes, iban desconsolados, habían perdido la fe. Todo aquello que ellos pensaban que Cristo iba a hacer, de restablecer la ciudad, se había venido abajo, ¿verdad? Porque ellos creían que Él iba a restablecer el tiempo, esos tiempos, ¿verdad? Cuando miraron que Cristo murió, ¿ellos qué? Se vinieron para abajo. Les entró la duda y dijeron, yo, por gusto, no era este. Entonces, ¿qué? Dudaron y se fueron. ¿No esperaron qué? La promesa, lo que Él les había dicho. Aleluya. Dice, estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta que compartieron el pan, les reconocieron. Si nosotros no compartimos pan, vamos a seguir ciegos. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Compartir el pan. Eso, esto. Aquí. Compartirlo con todos. ¿Creen? Qué bueno. ¿No creen? Qué bueno. Usted ya compartió el pan. Usted ya lo compartió. Usted ya lo dio. ¿Verdad? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, dice Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a hablar de esto? Jesús se nos aparece. Jesús se nos aparece y nos dice, paz. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí, atribulados, tenían miedo de alguna forma, estaban escondidos. ¿Estaban qué? La situación, lo que estaba rodeado, que había una tribulación en ese tiempo, había persecución, ya se había desatado, en otras palabras, ¿verdad? ¿Estaban qué? Asustados, amedrentados, encerrados, como estamos ahora, ¿verdad? Encerrados, sin libertad. Así estaban ellos. Pero él dice que se entró, dice, pero dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea que Jesús está aquí, en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces espantados y atemorizados, dice, pensaban que veían espíritu. Miren estos hombres, pues. ¿Otra vez qué? Dudando otra vez. O sea, vemos pues a estos hombres que cómo era su... O sea, les faltaba todavía. Ya habían pasado 3 años y medio con Cristo aprendiendo de Él y seguían ¿qué? Dudando. Se espantaban todavía cuando o sea, eran incrédulos de alguna u otra forma. Todavía había incredulidad dentro de sus corazones. O sea, todavía les faltaba un poquito, ¿verdad? Y dice, pensaron que veían espíritus, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían, y estaban maravillados, como está el pueblo cristiano ahora. A veces nos maravillamos de las obras de Cristo y a veces dudamos, entre crudo y caliente. Gloria a Dios. Dice, no creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y dice, y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Hasta entonces les abrió el entendimiento. ¿Cuándo qué? Cuando empezamos a comer de Cristo. Cuando empezamos a alimentarnos de la palabra, entonces ¿qué? Se nos abre el entendimiento. Gloria a Dios.
Entonces dice, entonces les abrió el entendimiento. Dice, ¿por qué? Fíjense que es interesante, si nos damos cuenta en el 44, lo dice claramente: estas son las palabras que os hablé, dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. ¿Y cuál es la ley? Los 5 libros de Moisés. Ahí tenemos la ley. ¿Les recetó qué? La ley. Que aprendamos la ley. O sea, hay que leer la ley, en otras palabras. Dice, de Moisés, dice, en la ley de Moisés y en los profetas. O sea, ya tenemos que, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y en los Salmos. Claro que ellos no tenían Nuevo Testamento, por eso no se los da acá. Ellos solo tenían la ley de Moisés y los profetas. Era todo lo que tenían. Por eso es que él les estaba diciendo recordando esas palabras, ¿verdad? Como nos las recuerda ahora a nosotros, ¿verdad? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara entre los muertos al tercer día. Y se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré por la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad, dice, de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzó sus manos y los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, dice, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos pues de haberle adorado, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, ¿qué? Vamos a tener que estar siempre, ¿qué? En el templo, alabando y glorificando a Dios después de ¿qué? De esto que estamos pasando. Dice que ellos ya habían pasado ese momento duro, ¿verdad? Ese momento difícil, ese momento de tristeza, ese momento en que ellos estaban encerrados. Ahí estaban pasando ellos ese momento, pero dice que después de todas estas cosas, estaban siempre en el templo, dice, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto ha sido el mensaje que Dios nos ha traído esta noche. Para la honra y gloria de Dios Padre Todopoderoso, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos, aleluya, gloria a Dios, si alguien quiere hacer una confesión de fe esta noche, alguien ve el mensaje, no sé a la hora que sea, vamos a hacer una oración de fe. Levante su mano si usted quiere recibir a Cristo en esta noche. Dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, sé que tú moriste por mí, sé que tú me puedes dar vida eterna, te lo pido, que me perdones, te acepto a ti como Señor y Salvador de mi vida personal. Te pido, Padre Santo, que me ayudes de aquí en adelante a vivir delante de ti, Dios mío, de manera, Dios mío, que a ti te agrade. Amén y amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Si usted hizo esta oración, siga orando, aleluya, gloria a Dios, y pídale al Señor que lo guíe a una congregación donde se predique la verdad del Evangelio, aleluya, gloria a Dios, no un evangelio adulterado. Dios lo va a guiar. Si usted hizo un arrepentimiento genuino, Dios lo va a guiar al lugar correcto, porque Dios no se equivoca, Él es fiel y verdadero. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, si alguien ha hecho esta confesión de fe, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre Santo, para que tú lo guíes, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que tú le des sabiduría, para que tú lo guíes, para que tú lo limpies día con día. Señor, sabemos que tú moriste por